consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de La Rioja, don Celso González, querido José Luis Prusén, director del diario La Rioja, don José Luis Cayuela, presidente de los amigos, de la Asociación Amigos de San Millán, don amigo Tomás Martínez Flaño, socio, amigo y secretario de la Asociación de Amigos de San Millán, queridos compañeros de la Junta de Gobierno, socios, simpatizantes, bienvenidos a todos al inicio de las fiestas de San Millán que celebramos en el centro riojano de Madrid, y además no podemos tener mejor escenario posible que el que tengo yo a mis espaldas y que todos ustedes lo pueden visualizar de frente. Un escenario como es el monasterio de Yuso, y que es uno de los lugares donde radica junto a Suso el origen de la lengua castellana hablada por más de 500 millones de personas en todo el mundo. Hoy es un día especial porque vamos a tener el pregón por parte de don José Luis Cayuela. Don José Luis Cayuela es el presidente de la Asociación de Amigos de San Millán. Y antes de eso les tengo que recordar que el Centro Riojano de Madrid es de las pocas entidades, además de las que ya son propias de la localidad, del municipio de San Millán, que celebra esta festividad, que es el día de mañana. El 12 de noviembre celebramos San Millán, todos los riojanos, y bueno, pues tenemos uno de esos honores de ser de los pocos entidades que intenta difundir, promulgar los valores del santo riojano. Unos valores que muchos de nosotros, o casi todos de nosotros, conocemos gracias a la historia de San Braulio. Yo creo que me puede decir así, presidente. San Braulio, que fue obispo de Zaragoza, que vivió pocos años después de San Millán, y gracias a los testimonios escritos del obispo de Zaragoza podemos conocer la historia del santo patrono riojano. Por todo ello, creo que tenemos uno de los mejores pregoneros en la actualidad para poder hablar de San Millán. Que con nosotros esté el presidente de la Asociación de Amigos de San Millán, de la cual me honra ser un socio más, pues es muy importante, y todos nosotros, la Junta Directiva, tenemos la oportunidad de, el día de la traslación de los restos del santo emilianense, a finales de septiembre, el último fin de semana de septiembre, de poder ir al monasterio de Yuso y acompañar en los actos institucionales de la Asociación de Amigos de San Millán. José Luis Cayuela Llorente nació en Rejas de San Esteban, en Soria, en el año 1946. Y en el año 69 fue a vivir a nuestra querida tierra, a La Rioja. Y desde entonces les puedo decir, y es que yo supe que era soriano, pues no hace mucho, es que yo lo consideraba un auténtico riojano de pro, y así es como viene al centro riojano de Madrid. Está casado con una riojana de Calahorra y todos sus hijos son nacidos en la ciudad de Logroño. En cuanto a sus estudios, es profesor de la EGB y perito mercantil, y desarrolló su vida laboral en La Rioja. Los 2 años primeros en una empresa privada y a partir de entonces en banca. Pertenece a la Asociación de Amigos de San Millán desde el año 2002, y desde el año 2008 es miembro de la Junta Directiva. Ha pasado por todos los puestos directivos. Yo desde que llevo aquí de presidente tengo contacto de él, y desde antes de ser presidente, que formé parte de la asociación que actualmente preside, yo formé parte en el año 2017, comenzó como tesorero, más tarde como secretario, y actualmente es el presidente desde el año 2018. Por todo ello, a todos ustedes agradecerles
que este coso riojano en la capital de España esté así de abarrotado. Nos enorgullece enormemente la presencia de todos y cada uno de ustedes, y a continuación le cedo el turno de la palabra y para que nos otorgue con este pregón a don José Luis Cayuna. Muchas gracias. Muchas gracias por esta bonita semblanza que has hecho a un riojano de nacimiento, a un soriano de nacimiento, riojano de adopción y emilianense de corazón. Muchas gracias. Bueno, comenzamos. Señor presidente del Centro Riojano de Madrid, don José Antonio Rupérez Caño, miembros de la Junta de Gobierno, señor consejero, señor director del periódico La Rioja que tanto queremos, socios, paisanos, amigos y devotos de San Millán, o mejor dicho, y como nos gusta decir, querida familia emilianense. Poderosas razones avalan la comunión que formamos el querido Centro Riojano de Madrid y la Asociación de Amigos de San Millán. Basta recordar que el 24 de septiembre de 2016 concedimos en el Salón de la Lengua del Monasterio de Ayuso el título de socio de honor a este centenario Centro Riojano. ¿Sabéis dónde está la mejor cantera de amigos de San Millán? Aquí, en la Comunidad de Madrid. Aporta 165 asociados y miembros de nuestra asociación. Le sigue 130 de la Comunidad de La Rioja y otros 72 más que pertenecen a las demás comunidades españolas y algún socio del extranjero. Asimismo, os felicito por el éxito, la fidelidad y la responsabilidad que realizáis en cumplimiento de los fines esenciales que constan en el artículo 2 de vuestros estatutos, acerca de la difusión de los valores culturales de La Rioja y del espíritu y sentir riojano. Enhorabuena. Por todo ello, es un honor para la Asociación de Amigos de San Millán estar aquí representada, y es un orgullo para el que os habla que en su nombre me pueda dirigir a todos vosotros para realizar el pregón de las fiestas de San Millán de este año 2022. Muchas gracias. Este compromiso al que hemos sido invitados, querida familia milanense, además de pregonar las glorias de San Millán, de la constelación de santos emilianenses, del reconocimiento histórico de nuestro santo como patrono de Castilla y de España y de la monumentalidad arquitectónica de los monasterios de Suso y de Ayuso, que el próximo día 4 de diciembre celebraremos el 25 aniversario de la proclamación de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, queremos hacer unas reflexiones en torno a La Rioja y a la defensa de los valores que la hacen sublime y la adornan. Vemos con satisfacción que el rico legado histórico, cultural, artístico y espiritual de La Rioja es cada vez más apreciado y reconocido. 3 personajes riojanos irrepetibles conforman este legado, que tiene su origen en el lejano siglo VI con Millán, el santo de la Cogolla. Después, otros 6 siglos más tarde, lo hace sublime Gonzalo de Berceo, el primer poeta de lengua castellana. Y finalmente, otros 6 siglos después, interviene en la consolidación de nuestra historia y de nuestra cultura el igeano Toribio Minguella, el restaurador de los monasterios de San Millán y de Valvanera. Sin el santo emilianense, el poeta berceíno y el obispo igeano, nuestra región y nuestra historia serían diferentes. Nuestros valores culturales, los orígenes históricos del español, la importancia histórica de los monasterios de San Millán, además de la belleza y la originalidad arquitectónica de los monasterios de Suso y de Ayuso, radica en la antigüedad de los textos y de los romances creados o copiados en su escritorio, junto a la cantidad, calidad y variedad de los mismos, y que son imprescindibles para hablar de la historia del idioma español primitivo. Numeramos los ricos y abundantes testimonios que sin duda elevan al escritorio en desuso a la excelencia en la génesis del idioma español. Primero, las glosas emilianenses, en el conjunto de las 145 glosas semánticas del Códice Emilianense 60. Otras más
de 1231 del resto de los manuscritos visigóticos riojanos custodiados casi en su totalidad en la biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid. En estas glosas, los glosadores emilanenses querían representar la lengua hablada de una nueva manera, tanto en las palabras como en los sonidos, junto con la morfología y la sintaxis, diferenciándose de otros textos hispanos que siguen escribiendo la morfología hablada con la ortografía tradicional latina, como es el caso del texto neonés de la Novicia de Quesos. Mencionamos también por su importancia las glosas sinenses, que como conocen los investigadores de la talla de Miguel Vivancos y José Manuel Ruiz Asencio, son copia de las glosas emilianenses. Segundo, los glosarios de San Millán, o diccionarios enciclopédicos que contienen más de 200.000 acepciones y que constituyen una de las aportaciones fundamentales al conocimiento de las lenguas románicas y al iberorromance primitivo. Se trata de los glosarios visigóticos riojanos que también están depositados en la biblioteca de la Real Academia de la Historia, que proceden de San Millán y son conocidos como el Códice Emilianense 24, escrito en el año 927, el Códice Emilianense 46, del año 964, y el Códice Emilianense 31, también del siglo X. Tercero, la glosa 89, escrita en el folio 72 recto del Códice Emilianense 60, conocida también como doxología, constituye la piedra angular del conocimiento del español primitivo y, como afirmó Dámaso Alonso, se identifica como el primer bajido de nuestra lengua y ha sido considerada textualmente por el prestigioso medievalista Díaz y Díaz como el primer texto escrito en román paladino, y ahí es donde ya está la lengua con todos sus vaivenes y sus crisis de crecimiento. Se ha convertido en una lengua universal. Esta glosa constituye la primera manifestación en todos sus niveles lingüísticos de la lengua romance hispánica y forma en su conjunto el primer texto en el amplio sentido de la palabra, donde todas sus secuencias están cohesionadas y relacionadas entre sí y transmiten un mensaje coherente con una unidad de sentido. Es decir, se trata de un texto o enunciado donde están presentes todos los niveles gráfico, fonético, gramatical, morfológico, sintáctico, lexicológico y semántico, y podemos otorgarle el título de cuna de la lengua. En este caso, del iberorromance primitivo, que mucho más tarde se llamará castellano o español. Todavía esta glosa 89, aunque se ha escrito mucho de ella, aún no ha sido suficientemente estudiada. El medievalista riojano Claudio García Turza afirma que no es una glosa como tal, es decir, no es la explicación o traducción de un texto determinado, sino que se trata de una oración de uso cotidiano, la primera plegaria romance que utilizaban los monjes fuera del rezo litúrgico latino o de las horas canónicas. Una plegaria romance memorizada que rezaban los monjes, sin que sepamos desde cuándo se rezaba y desde cuándo se escribía así, en la lengua romance. Una de las fechas mayoritariamente aceptadas por los investigadores para la escritura de las glosas es de hacia el año 1075, pero dado el conservadurismo característico de las oraciones eclesiásticas y litúrgicas, habría que datar esta plegaria, sermón u homilía muchos años antes, incluso más de un siglo, difícil de predecir con exactitud. Cuarto, Gonzalo de Berceo, el creador de cultismos. No podemos olvidar en la génesis de nuestro idioma la originalidad creadora del léxico culto del berceíno don Gonzalo. Como dice el investigador Bustos Tobar, es el más cuantioso latinizador de nuestra lengua. Enriquece el lenguaje culto como nadie en la literatura española y la adorna de cientos de cultismos que la visten de gala. Es decir, gracias a él, y no hay que olvidarlo, nos entendemos hoy. Podemos añadir que del Becerro Galicano, uno de los códices más preciados que se conserva actualmente en la Biblioteca Monástica de Yuso, aparece por primera vez en la transcripción de un documento del año 800 la palabra Castilla, en la acepción latina in territorio castelle.
En otro documento transcrito del año 1000, también por primera vez aparece la palabra Rioja, en la acepción latina Río Onga, con dos Gs. Asimismo, añadimos que todas las lenguas se forjan durante muchos siglos, se desarrollan en un amplio territorio y no se crean en la oscuridad de un lejano cenobio o monasterio. La antigüedad y el origen de las mismas se fija cuando se manifiesta en todas sus dimensiones, como hemos matizado antes. Hoy por hoy es innegable que La Rioja tiene los testimonios más abundantes y más importantes sobre el origen de la lengua española, a mucha distancia de las valoraciones que por otros motivos no culturales pretenden aprovechar desde otras regiones para atribuirse la paternidad del español. Es el caso de los documentos de los eremitorios de Valderrible en Cantabria, de los cartularios de Valpuesta de Burgos, de las homilíes de Organllac de Lérida, de las pizarras de Salamanca o de los documentos de León, que aportan exclusivamente el nivel lexicológico en unos pocos centenares de caracteres y carecen de los demás niveles lingüísticos. Finalmente, queremos poner en valor las importantes investigaciones arqueológicas que actualmente está realizando el equipo liderado por los arqueólogos Iñaki Líbano y Sergio Salazar, amigos de San Millán, que también pueden darnos luz y consolidar el origen de nuestro idioma. Aunque las investigaciones están en proceso de estudio, nos dicen que los paramentos y las piedras sillares del monasterio de Suso han descubierto y catalogado un centenar de textos, esto es nuevo, importante, que están analizando los paleógrafos del equipo investigador, que puede enriquecer los testimonios sobre los orígenes del español. También han encontrado palabras escritas en vascuence, de características parecidas a las que aparecen en el Códice Emilianense 60. En las localidades de Masía de la Sierra y Riocabao de la Sierra han descubierto 4 eremitorios rupestres de seguidores de San Millán, que también están en proceso de estudio, donde aparecen planos de Suso y representaciones antropomorfas de San Millán y sus discípulos, con decoraciones diente de sierra de características bizantinas, que los sitúan entre los siglos VIII y IX en la época denominada por los investigadores como la España Oscura, y de la que apenas tenemos conocimiento al estar en su día bajo la dominación árabe. El idioma español, según el Instituto Cervantes, es hablado por más de 600 millones de personas en todo el mundo y se considera un activo con inmensas posibilidades culturales, sociales y también económicas, por ser actualmente la segunda lengua en número de hablantes y la tercera lengua más visualizada en Internet. En torno a la localidad de San Millán de la Cogolla se están poniendo en marcha 2 proyectos de relevancia: el Observatorio Global del Español, liderado por el Instituto Cervantes, y el Valle de la Lengua, bajo el auspicio del Gobierno de España y de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que como principal fin persiguen convertir el idioma español en un motor económico. El legado de los códices riojanos. En plena época medieval encontramos ya desde finales de la Alta Edad Media en el territorio riojano multitud de escritoria o talleres monacales como instituciones fijas en los conventos y en los monasterios que jarolaban los diversos valles que componen la geografía riojana, los denominados valles de la lengua, donde se elaboraban, copiaban o transcribían multitud de textos que alcanzaban gran trascendencia religiosa, civil y política. No es casual que La Rioja fuera tierra propicia para la fundación de estos monasterios. Se trata de una región de encuentro y de cruce de caminos, que destaca por la riqueza de su tierra y de sus valles apartados, donde confluyen la cultura visigótica, la mozárabe y la musulmana, y en la que ocurre una serie de problemas políticos y militares hasta su conquista por los monarcas cristianos. Es entonces cuando La Rioja se consolida como enlace natural entre Aragón, Navarra y Castilla, y una vez estabilizada la vida en la región, los monarcas le brindan una especial protección y los monasterios crecen sin cesar con una economía potente y diversificada. Desde el siglo IX hasta el siglo XV existe una intensa actividad monacal en La Rioja,
solamente interrumpida por las correrías de Almanzor en los albores del año 1000, en la que los copistas, los rubricantes, los pendolistas, los sublimadores o miniaturistas y los encuadernadores elaboraron bellos manuscritos que evocan tiempos de esplendor del quehacer humano a través de la historia y de la ciencia, que fascinan a los bibliófilos actuales y a los investigadores actuales. De los 2 centenares de esta historia, como dice el recordado medievalista Díaz y Díaz en su obra Libros y librerías en la Rioja altomedieval, que existían en los barrios riojanos, todos han desaparecido, excepto el Scriptorium en desuso y el de Valvanera. Sancho Garcés I fundó el cenobio de San Martín de Albelda, Ordoño II el de Santa Coloma de Nájera. Los monarcas pamploneses impulsan fuertemente el monasterio de San Millán de la Cogolla como núcleos culturales y religiosos más importantes. Otros potentes monasterios fueron San Prudencio Monte Laturce, Valvanera, San Cosme y Damián de Viguera, Santas Nunilo y Aloya de Nájera, San Julián de Sojuela, San Andrés de Cirueña, etc. Todos los barrios de la orografía riojana, como hemos dicho antes, estaban rodeados de los historias medievales que conforman lo que denominamos los valles de la lengua. Por suerte, y a pesar de los distintos abateres que sufrieron históricamente las abadías riojanas, durante la invasión musulmana, la napoleónica y la desamortización de Mendizábal, se conserva una importante colección de estos manuscritos, que escasamente se encuentran en nuestra región y que son guardados celosamente en importantes bibliotecas foráneas como sus joyas más preciadas. La Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid tiene una colección importante de estos manuscritos, próxima al centenar, procedentes en su mayoría de San Millán de la Cogolla y que por su riqueza sobresalen el Liber Comicus, el Salterio, el Liber Canticorum, el Liber Innorum, el Misal de San Millán, el Antifonario de la Misa, el Misal, el Beato de San Millán, las Vitae Sanctorum, la Biblia de San Millán, los Moralia de San Gregorio Magno, las Vidas de Santos, la Historia Escolástica de Pedro Comestor, el Códice de Roda, el Liber Ordinum, el Esmaragdo, el Códice 60 y los numerosos glosarios visigótico-mozárabes tan importantes para el estudio del origen de nuestra lengua. La biblioteca del monasterio del Escorial custodia el Códice Albeldense o Vigilano, que las estanterías de este centro riojano lo podéis admirar. El Códice Emilianense, el Beato del Escorial y las bellas obras de Fray Martín de Palencia, monje benedictino de San Millán, el Capitulario de Felipe II y el Libro de Horas de Felipe II. El Archivo Histórico Nacional guarda el Salterio, el Liber Canticorum y el Códice 1007b. La Biblioteca de Santo Domingo de Silos tiene la Hoja de Silos, el Liber Ordinum de San Prudencio Monte Laturce, los fragmentos de los Beatos Najerenses y la vida de Santo Domingo de Silos de Gonzalo de Berceo. En menor número hay manuscritos riojanos en la Biblioteca Nacional de España, en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, en la Biblioteca Nacional de París y en otras bibliotecas nacionales y conventuales que, aunque no se sabe con certeza el scriptorium de origen de algunos de sus códices, presentan sin duda caracteres de los monasterios riojanos o de sus escuelas. Citamos, entre otros, el conocido como Beato del Aseo de Urgel, cuyas letras capitulares y las bellas iluminaciones de sus miniaturas denotan con claridad la escuela de Suso. Otros códices riojanos, lamentablemente, se han perdido. La mayor parte de estos códices estuvieron custodiados en la Biblioteca Monacal de Yuso, calificada por jovellanos como graciosa pieza, hasta la requisa en 1821 por el jefe político de Burgos alegando razones de seguridad. Está considerada la Biblioteca de Yuso como de las mejores de la España monasterial en libro impreso, pero la imaginamos como sería en el año 1780, cuando la creó el abad Anselmo Petite con todos sus códices y sus manuscritos, única, sorprendente, de valor incalculable por su calidad, categoría e importancia. Es curioso también que un buen número de estos códices riojanos se conozcan con nombre foráneo, por ejemplo, la Hoja de Silos, realizada en el cenobio de San Andrés de Cigüeña, el Códice de Roda,
haciendo alusión a la localidad orcense de Roda di Sávena y escrito en el cenobio de las santas Nurilo y Aloia de Nájera, el Beato del Escorial, el denominado Diccionario de País, escritos en el monasterio de Suso, entre otros. Por su importancia histórica, artística y cultural, en el año 2015 la UNESCO incluyó en el prestigioso registro de la memoria del mundo a 3 códices conocidos como los Beatos Riojanos, el emilianense, el del Escorial y el de San Millán. Esta importante noticia pasó en su día prácticamente desapercibida y no ha sido valorada localmente en su verdadera dimensión. Consideramos que va en paralelo con la proclamación de nuestros monasterios como Patrimonio de la Humanidad. En base a que la riqueza codicológica producida en los monasterios riojanos durante más de 6 siglos de historia y que durante los siglos XII y XIII La Rioja fuera uno de los centros literarios más importantes de la península, podemos afirmar con rotundidad que nuestros códices constituyen el legado más importante que ha producido La Rioja, desde el punto de vista cultural, histórico, científico, artístico y patrimonial, que debemos preservar celosamente para generaciones futuras. Los agustinos recoletos en el monasterio de Ayuso. Fue providencial la llegada el día 1 de septiembre de 1878 de la comunidad de frailes agustinos recoletos dispuestos a establecer en los abandonados claustros de San Millán, antes benedictinos, un colegio para formar en las ciencias eclesiásticas a los misioneros de las Islas Filipinas. Llegan de la mano de Fray Toribio Minguella, que fue el restaurador de los monasterios de San Millán y de Valvanera, como hemos dicho antes, arrasados en la invasión napoleónica y abandonados en la desamortización de Mendizábal. Estuvieron a punto de desaparecer, como ha ocurrido con el monasterio también benedictino de San Prudencio Monte Laturce, próximo a Logroño, del que solo quedan unas ruinas irrecuperables y que se halla incluido en la denominada lista roja de la prestigiosa entidad cultural Hispania Nostra. Por los claustros de Ayuso han pasado numerosos agustinos recoletos de grato recuerdo que merecen citarse. Así, en el siglo XIX, además de Minguella, aparecen Enrique Pérez, Santiago Matute y Carmelo Ochoa. En el XX recordamos a Miguel Avellaneda, Joaquín Peña, Serafín Prado y Teso Alesanco. Y los más actuales, Juan Bautista Olarte, Juan Ángel Nieto y Pedro Merino, entre otros, auténticos maestros tanto de la palabra escrita como de la hablada. Todos ellos forman el elenco que ha hecho posible la revitalización histórica y cultural de los monasterios sevillanenses y son los continuadores de la vida cenobítica y monacal que perdura ininterrumpida desde el siglo VI hasta nuestros días y que la UNESCO valoró junto con los méritos patrimonial y lingüístico para otorgar el galardón de Patrimonio de la Humanidad. Los amigos de San Millán reconocemos esta realidad. Somos fieles del ideario de nuestros estatutos y contemplamos con simpatía la labor espiritual del monasterio de Ayuso. Colaboramos con ella y prestamos apoyo intelectual, económico y material a los religiosos que lo regentan. Estas son nuestras reflexiones, querida familia emilianense, sobre el rico legado y sobre los inmortales valores que, entre otros, adornan La Rioja, que vinieron a la luz en el siglo V con el santo Millán, pastor de ovejas, anacoreta, ermitaño y sacerdote, y que a lo largo del tiempo han llegado hasta nuestros días para perdurar por los siglos de los siglos. El sentir riojano nos obliga y nos responsabiliza de la defensa y de la protección de estos ricos valores ante cualquier injerencia, intromisión o desautorización, tan de moda en este mundo global que nos toca vivir por el bien de nuestra gloria y el de toda la humanidad. Gracias por el trato y el cariño que dais a los amigos de San Millán y también gracias por las atenciones y la acogida que prestáis a quien nos habla, este humilde soriano de nacimiento, riojano de adopción y emilianense de corazón. Contad con nosotros, que nos tendréis siempre a vuestra entera disposición. Felicitamos al Centro Riojano de Madrid, a sus asociados y a los acompañantes en la celebración de estas fiestas, por ser fieles a la tradición de conmemorar la festividad de San Millán, como ha dicho antes nuestro amigo José Antonio.
Estamos de fiestas, nos invade el gozo y la alegría, que impere la grata hermandad, la buena relación, la convivencia y la solidaridad. Celebremos con júbilo la fiesta de nuestro patrón y disfrutemos a tope. Para terminar, con elegancia, levantemos una copa de vino de Rioja y brindemos en román paladino al estilo del gran poeta riojano, el berceíno don Gonzalo, recitando su verso inmortal. Bien valdrá, como creo, un vaso de buen vino. Arriba los corazones y gritad conmigo. ¡Viva San Millán! ¡Viva! Muy buenas tardes, riojanas, riojanos. José Luis, vamos. Qué fantástico pregón, ¿eh? Madre mía. Cuánta información has tenido que reunir. Muchísima más. Hay que agradecer que se jubilara pronto, ¿eh? Porque gracias a eso ha podido conseguir esta información que, no, bueno, a mí me ha maravillado, la verdad. Bueno, sabéis claro que San Millán es la insignia de La Rioja. Nuestra presidenta va a estar aquí mañana porque también quiere aquí comparecer en el Centro Riojano de Madrid para, pues eso, para celebrar el San Millán con todos nosotros. Yo estaré también acompañándoos y la verdad siempre agradezco muchísimo porque José Antonio siempre me invita y yo estoy encantado de venir. Y vengo siempre que puedo. O sea, y me habéis visto ya alguna que otra vez, ¿no? Luego me he hecho muy amigo del prior, de Pedro Merino, ¿no? Del prior de Yuso. Y la verdad es que he recorrido tantas veces ese monasterio tan bonito y esa biblioteca. Es una biblioteca fantástica. Si no la conocéis tenéis que ir a verla, porque da gusto verla, da gusto. Allí no hay ni luz eléctrica, solamente la luz que entra por las ventanas y la verdad es que es maravilloso, maravilloso. Y bueno, estamos intentando conseguir de verdad el original, pero bueno, ahí estamos. Se opone mucha gente, no quieren devolver al origen, el origen del español, que como todos sabemos está ahí. Bueno, estamos intentándolo y sabéis que el gran proyecto, uno de los grandes proyectos de La Rioja es precisamente el Valle de la Lengua, con lo cual San Millán, todo el Valle de San Millán se va a remozar y se va a hacer un mogollón de cosas. Por tanto va a ser muy importante porque estamos aprovechando también los fondos europeos que nos vienen y es un dinero importante que vamos a destinarlo, entre otras cosas, a ese gran proyecto del Valle de la Lengua. Como ya ha dicho José Luis, es verdad que la institución, el Instituto de el Cervantes, es el que efectivamente va a establecerse allí a través de es que no me sale, un observatorio del español o de la lengua. Y eso es muy importante también, porque la lengua española, la verdad es que está por todas partes del mundo y tenemos que conseguir que se utilice, pues si no llegar al inglés, casi el inglés, sobre todo en las palabras científicas y en los reconocimientos científicos. No quiero ser pesado porque ahora tenemos un vinito y vamos a disfrutarlo y vamos a brindar por La Rioja y por San Millán. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Celso, por hacer este recorrido a través del Valle de la Lengua. Y ahora les invito a todos ustedes, vamos a subir al Salón de la Lengua y al Salón Rotonda o Espolón para tomar ese vino y esas viandas riojanas. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí, en este inicio de las fiestas de San Millán.
simplemente para agradecer a una empresa riojana que ha colaborado en la realización de esta merienda. Se trata de Martínez Omaro, una empresa cárnica de Baños de Río Tobía, que nos ha proporcionado el chorizo. El chorizo cuya marca es la Gloria Riojana, y es un chorizo que tiene la particularidad de que tiene indicación geográfica protegida, reconocida por el Gobierno de La Rioja. Con lo cual, bueno, espero que disfrutaremos y, como digo, agradecer a esta empresa este gesto que ha tenido con el sector riojano. Muchas gracias y a disfrutar.